El puré de papas todavía estaba humeando cuando Lucía levantó el tenedor con una sonrisa forzada y esa vocecita dulce que usa cuando está a punto de soltar algo envenenado. «Tienes una semana para irte», dijo, como si fuera una broma ligera, una ocurrencia sin importancia lanzada entre verduras asadas y servilletas de lino bien dobladas. Mi hermana se acomodó en su silla con el aire de una reina que acaba de dictar sentencia. Miré alrededor de la mesa, buscando alguna reacción. Pero mamá solo hizo un gesto con la cabeza mientras tomaba un sorbo de vino, como si acabaran de hablar del clima. Papá, con la mirada clavada en su plato, no dijo ni una palabra. Estaba ahí, pero era como si no estuviera. Dejé el tenedor. Despacio. Sin apuro. Sin temblar. ¿Perdón?, pregunté, aunque no tenía nada de arrepentida. Lucía se limpió la comisura de los labios con elegancia, como si estuviera en una cena de gala. Lo hablamos. Es momento de que te vayas. Corriste a refugiarte aquí, pero esta ya no es tu casa. Pude sentir como la traición se deslizaba por la mesa como un aire frío. Se notaba que lo habían planeado entre ellos, tal vez por mensajes grupales o con esos abrazos fingidos que se dan en los pasillos cuando creen que nadie los ve. Mientras yo, sin hacer ruido, fregaba pisos, parchaba goteras y arreglaba lo que se rompía, ellos preparaban mi salida de la casa que yo misma mantenía en pie. Nadie preguntó quién pagó el nuevo techo, o cómo es que los recibos de luz y gas siempre estaban al día. Nadie notó que el jardín de la abuela todavía florecía porque yo lo cuidaba. Porque fui yo. Pero para ellos, siempre fui solo la hija que no se fue. La que no se casó con alguien digno de postear en Instagram. La que no se mudó ni consiguió un título llamativo. Yo me quedé. Y mantuve todo funcionando. Y esta cena, este era su gran gracias. Una semana, repitió Lucía, alzando su copa con esa sonrisa plástica. Y sin rencores, ¿sí? No le respondí. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta bastante gruesa. La puse sobre la mesa. El golpe seco del cartón contra la madera hizo que todos se quedaran congelados. La miraron como si tuviera una bomba adentro. La abrí con calma y les mostré la primera hoja. Título de propiedad. 712 East Willow Street. Propietaria, Álvaro. Fecha de transferencia, 11 de agosto, 2 años antes de que la abuela muriera. Lucía parpadeó, sorprendida. Mamá se quedó con la copa suspendida en el aire. Papá, por primera vez en 20 minutos, levantó la mirada. Deslicé otro papel sobre la mesa. Escritura registrada. Notariada. Archivada. Totalmente válida. Me incliné un poco hacia adelante, con la voz tranquila pero firme. En realidad, tienen 24 horas. La sonrisa de Lucía desapareció de golpe. Mamá abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Papá se quedó pasmado. Los tenedores hicieron un pequeño ruido al caer sobre los platos. Y el puré, por fin, se enfrió. No grité. No lloré. Solo me levanté, me acomodé la blusa y dije: hay postre en el refri. Sírvanselo ustedes. Esta es su última noche aquí. Salí del comedor sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché cómo las sillas se movían, cómo empezaban los murmullos. Pero no me detuve. Porque ellos pensaban que estaban echándome, cuando en realidad, yo les estaba notificando su desalojo. Me llamo Álvaro. Y desde donde estés viendo esto, quédate, porque el día que intentaron sacarme de la casa que yo mantuve en pie, fue el mismo día que aprendieron quién era la verdadera dueña de esos cimientos. Y mañana, ellos iban a estar en la acera. Nunca me vieron. Nunca de verdad. Siempre fui la que se quedó atrás mientras Lucía se graduaba con títulos y poses perfectas para sus redes. Yo me quedé limpiando esa cocina donde crecimos, ayudando a la abuela después de su segunda caída, haciendo las compras, cubriendo los recibos cuando su pensión ya no alcanzaba. Cuando papá perdió su trabajo, fui yo quien mantuvo las luces encendidas. Cuando mamá se quebró, estuve sentada junto a su cama,
sosteniéndole el silencio y una taza de té. Y cuando la abuela se fue, todos lloraron en la iglesia. Pero fui yo quien regresó sola a la casa a recoger los pañuelos, lavar los platos, limpiar el polvo mientras ellos revisaban sus joyas. Me quedé. Pinté el porche, arreglé el calentador, cociné cada noche en una casa que nunca sentí como mía, porque siempre me dijeron que no lo era. Deberías agradecer que te dejamos vivir aquí, me decía mamá a veces, como si fuera una huésped temporal. Como si la abuela no me hubiera sentado una tarde lluviosa, 2 años antes de morir, y me hubiera dicho, bajito. Van a girar sobre ti como buitres cuando me vaya, así que te doy la escritura ahora. Con esa voz suya, clara y tranquila. Eres la única que se quedó. Te lo ganaste. Llamó a su abogado esa misma semana. Firmó los papeles. Todo legal. Sin dramas. Sin grandes discursos. Solo hechos, sellados con tinta y decisión. Y yo no dije nada. Porque no necesitaba aplausos. Necesitaba seguridad. Así que guardé la escritura, pagué los impuestos, y dejé que siguieran creyendo que iban a heredar algo que en realidad ya no les pertenecía. Cuando Lucía volvió, tras su segundo divorcio, no me opuse. Le ofrecí la habitación de invitados. La escuché desahogarse sobre su ex y sobre sus bolsos carísimos. Le dejé el último muffin, le presté mi auto, la escuché burlarse de mi ropa. Me llamó un caso perdido. Dijo. ¿Sigues comprando en rebajas, eh? Y yo me reí. Porque ya estaba acostumbrada a ser su personaje secundario. Lo que ella no sabía, era que yo era quien dirigía la película. Cuando empezó a traer a mamá con más frecuencia, lo supe. Los susurros a escondidas. Las sonrisas forzadas. Hasta que llegó la gran cena. La gran revelación, que tenía una semana para irme. Como si me estuvieran haciendo un favor. Como si no tuviera todos los recibos que prueban que esta casa sigue en pie por mí. Lucía siempre pensó que podía salirse con la suya con una sonrisa. Mamá manipulaba desde la culpa. Papá, él simplemente desaparecía cuando más se le necesitaba. Y yo era la que hablaba bajito y aguantaba firme. La que veía todo. La que tomaba nota. La que pensaban que iba a romperse. Pero no puedes echar a alguien de su propio hogar. Y menos si esa persona tiene el título de propiedad. Ellos estaban a punto de descubrir que la hija invisible nunca fue solo una invitada. Era la dueña. Y el alquiler estaba vencido. Nada de esto pasó de un día para otro. Las traiciones reales nunca lo hacen. Empiezan bajito, como un rumor en el viento. Una mirada rápida cuando entras a la habitación. Una palabra que no se dice. Una sonrisa que antes era cálida y ahora es apenas una mueca. La primera señal fue pequeña, Lucía dejó de aportar para los víveres. Luego dejó de pagar su parte de los servicios. Estoy pasando por un momento complicado, decía, mientras lucía un reloj que claramente no era barato. Mamá empezó a quedarse más seguido en la casa. Extraño a mis niñas, decía. Pero la verdad era otra, lo que realmente extrañaba era tener el control. Poco a poco, fue cambiando cosas. Reorganizó los estantes de la cocina. Cambió las fotos del lugar. Alteró la rutina de la casa sin preguntar. Un día encontré la colcha de la abuela, la que había tejido con tanto cariño, doblada y guardada en el ático. Quería que todo se viera más limpio, dijo mamá, como si fuera lo más normal del mundo. Después comenzaron las visitas de ese agente de bienes raíces. Al principio, Lucía fingió no saber quién era. Es solo un amigo. Quería ver la casa, dijo, sonriendo. Pero yo vi la cinta métrica. Vi cómo escribía notas rápidas. Escuché cómo se referían al lugar como un espacio de transición. La transición, claro. La mía. Hacia afuera. Ese era su plan. Hacerme sentir como si yo sobrara. Fingir que era una decisión de todos, por el bien común. Pero yo ya conocía esa jugada. No era la primera vez.
Ya había estado ahí cuando papá vendió el auto de la abuela sin avisar. Cuando mamá tomó prestado dinero para gastos médicos y nunca lo regresó. Cuando Lucía juró que cuidaría de la abuela después de su cirugía, y no apareció. Siempre regresaban cuando algo quedaba por sacar. Siempre. Así que me callé. Observé. Y sonreí durante las cenas, aun cuando ya sabía lo que estaban haciendo. Y luego, empujaron. Lucía lo soltó durante la cena como si fuera una oferta generosa. Puedes mudarte al apartamentito en la quinta. Te ayudamos a instalarte. Como si de repente fuéramos un equipo. Yo dejé mi copa sobre la mesa y dije: yo vivo aquí. Lucía parpadeó, desconcertada. Que hayas vivido aquí no significa que sea tu casa. Mamá asintió, hablando con tono suave. Solo pensamos que estarías más cómoda en un lugar más pequeño. Menos responsabilidades. Miré a papá. Ni siquiera me sostuvo la mirada. Ahí lo supe. Ya lo habían decidido. Se iban a adueñar de la casa. Tal vez venderla. O echarme con una fecha límite. Pero había algo que no se esperaban: resistencia. Yo era la silenciosa. La que siempre cedía. La que se hacía a un lado para evitar el conflicto. Pero esta vez, no. Me levanté. Fui a mi cuarto. Y saqué la carpeta que había guardado con cuidado durante 2 años. La escritura. Documentos legalizados. Recibos de impuestos pagados. Contratos de mantenimiento firmados por mí. No regresé con drama. No irrumpí en el comedor. Volví tranquila. Me senté. Dejé que Lucía terminara su copa de vino. Y entonces abrí la carpeta. Su plan era prolijo. Pero el mío estaba respaldado por tinta, sellos oficiales y la ley. Ellos pensaban que yo era la hija de repuesto. Olvidaron que fui la que se quedó. La que eligió a la abuela. La que hizo de esta casa su hogar mucho antes de que ellos recordaran que existía. Solo que todavía no les había llegado el memo. No levanté la voz. No rompí en llanto. Porque eso hubiera sido justo lo que ellos esperaban: emoción, caos, una excusa perfecta para llamarme inestable. En vez de eso, usé lo único que ellos no podían ignorar: papel. Álvaro, esto es, dijo Lucía, mirando la escritura como si se tratara de una amenaza. Su voz bajó de tono. Su sonrisa desapareció por completo. Mamá se inclinó hacia adelante. Esto está archivado. Pasé la página con calma. Transferencia de propiedad, Álvaro. Cedente, Paula. Testigos. Notario. Archivo oficial del condado. Mi abuela no creía en los grises. Una vez me dijo: cuando hagas algo importante, hazlo con papeleo. Las palabras se desvanecen. Las firmas se quedan. Deslicé otro documento sobre la mesa. Registro de pagos del impuesto a la propiedad. ID de propiedad, 13-046B. Cada uno pagado por mí desde el día de la transferencia. Servicios a mi nombre. Reparaciones con mi tarjeta. Lucía intentó interrumpirme, pero levanté la mano suavemente. Falta uno más. Saqué un sobre manila. Dentro, una notificación de desalojo formal. Ocupantes sin derecho legal deberán abandonar la propiedad en un plazo de 24 horas o enfrentarán acción legal. Lucía parpadeó. Como si acabara de recibir una cachetada. ¿Nos estás echando? No, dije con voz baja. Les estoy pidiendo que se retiren de un lugar que nunca les perteneció. Pero nunca nos lo dijiste. No tenía que hacerlo, contesté. Esta casa ha descansado sobre mis hombros por una década. Solo la estaba manteniendo viva hasta que ustedes intentaron prenderle fuego. Mamá estaba blanca como el mantel. Y entonces papá habló, por fin. Cariño, no hagamos esto algo definitivo. Me giré hacia él. Despacio.
Lo hiciste definitivo en el momento en que los viste quitarme mi lugar y no dijiste una sola palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Más duro que cualquier grito. Se quedaron ahí, mirando los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Pero entendían perfectamente lo que decían. Lucía se levantó de golpe. Esto no se ha acabado. Me recosté en la silla. Para ti, sí. Abrió la boca, lista para escupir algún insulto aprendido en un reality show. Yo también me levanté. Sin apuro. Firme. Ya hablé con la oficina del sheriff. Si mañana al mediodía no se han ido, cambiaré las cerraduras. Y sus cosas se van directo a la acera. Mamá me miró como si no me reconociera. ¿Nos estás echando? ¿A tu propia familia? La miré, sin parpadear. No. Ustedes se echaron a sí mismos en el momento en que intentaron borrarme de una casa que yo protegí con cada centavo y cada minuto de mi vida. Se fueron. Juntos. Atónitos. Furiosos. Y cuando la puerta principal se cerró de golpe detrás de ellos, finalmente exhalé. Me quedé de pie, sola, en la sala donde la abuela tejía. Donde yo pasaba la aspiradora todas las semanas. Y sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Pertenencia. No porque me la dieran. Porque la reclamé. Esa noche no dormí. Me puse a limpiar. Pero de verdad. Como si sacara todo el peso de los años. Encendí unas velas. Puse los discos viejos de la abuela. Y cuando salió el sol, me senté en el porche, café en mano, con la escritura al lado. Porque yo no me iba a ninguna parte. Y ellos tenían exactamente 24 horas. Nunca pensaron que lo iba a hacer. Ni por un segundo. Lucía, con su historial de salirse con la suya gracias a berrinches bien disfrazados de discursos elocuentes. Mamá, experta en soltar lágrimas como si pudiera abrirlas y cerrarlas como una llave. Y papá, que siempre confundieron su silencio con sabiduría, cuando en realidad solo era ausencia. Pero a las 8 en punto, el cerrajero estaba en mi puerta. Te adelantaste un poco, le dije, aún con el café caliente entre las manos. ¿Cambio las cerraduras de una vez? Todavía no, respondí, tranquila. Y es día hasta el mediodía. Asintió. ¿Quieres que espere en la camioneta? No, quédate estacionado aquí al frente. Eres mi seguro, por si acaso. A las 8:23, Lucía llegó como si viniera a una guerra, moño tenso, gafas negras y el celular pegado a la cara como si fuera un arma. Voy a llamar a un abogado, me lanzó, sin saludar siquiera. Le pasé una copia de la escritura. Que le den una buena leída, le dije. Y que entiendan bien que es allanamiento. Empujó la puerta con fuerza, esa puerta que ya no era suya, y entró furiosa. Unos minutos más tarde, apareció mamá, todavía en bata y echando humo. No puedes hacer esto. Me apoyé con calma en la baranda del porche. Ya lo hice. Pero somos familia. Entonces habría sido lindo que me trataran como tal. También entró sin pedir permiso. Las cajas empezaron a llenarse entre gritos y cajones cerrándose de golpe. Lucía estaba furiosa. Mamá chillaba por recuerdos familiares. Yo me quedé afuera. Desde las ventanas, algunos vecinos espiaban con disimulo. Otros me saludaron. Me habían visto cuidando ese jardín, cargando las bolsas del súper, arreglando cosas cada vez que algo se rompía. Ellos sabían quién había mantenido viva esta casa. A las 10:41, papá llegó caminando, con las manos en los bolsillos. Subió las escaleras sin prisa. No dijo nada al principio. Después me preguntó. ¿De verdad hiciste todo ese papeleo? Asentí. La abuela me lo dio 2 años antes de morir, le dije. Me advirtió que ustedes iban a intentar algo así. Suspiró, largo. Ella siempre confió más en ti. ¿Y tú por qué no? No me respondió. Bajó la mirada y se quedó mirando el suelo.
Le entregué una caja con sus discos viejos. Tienen hasta el mediodía. No pienso darles ni un minuto más. Asintió. No dijo nada más. A las 11:58, los tres estaban parados en el pasto con sus cosas en cajas, sin saber a dónde ir. El enojo se les notaba hasta en la postura. Mamá hizo un último intento. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se supone que vamos a vivir? ¿No te hiciste esa pregunta cuando quisiste sacarme de aquí?, le respondí. Solo dijiste que estaría mejor en otro lugar. Miré a Lucía. ¿Cómo suena otro lugar ahora? El cerrajero se acercó con su caja de herramientas. Tomé la llave. La giré una última vez. Clic, cerradura nueva. Capítulo nuevo. La casa, al fin, volvía a ser mía. Toda mía. Sin sus voces retumbando en los pasillos. Sin juicio flotando en la cocina. Sin pisadas que perturbaran la calma que la abuela tanto cuidó. Se quedaron ahí, en el jardín, sin saber qué hacer. Como extraños. Como si nunca hubieran vivido aquí. No les grité. No les dije adiós. Solo los observé desde la ventana. Silenciosa. Porque la verdadera venganza no siempre se sirve caliente. A veces se entrega con una orden de desalojo. Y ellos llevaban años debiéndola. 3 días después, Lucía intentó pelear legalmente. Dijo que falsifiqué la escritura. Que la abuela no estaba en su sano juicio. Que manipulé a alguien en el registro público. El juez ni siquiera programó audiencia. Todo estaba en regla. Firmas limpias. Papeles ordenados. Impuestos pagados por mí, religiosamente. No tenía que defender nada. La verdad ya estaba defendida. La única vez que volví a saber de Lucía fue a través de un mensaje de voz. Te vas a arrepentir. Te vas a quedar sola. No lo borré. Lo guardé. Como recordatorio de lo pequeños que se vuelven algunos cuando ya no pueden controlarte. Mamá nos llamó. Pero una semana después recibí un sobrecín remitente. Adentro, una fotografía, yo, de niña, sentada en el regazo de la abuela. Ambas riendo en el jardín. La habían partido en 2. Sutil, pero claro. Papá fue más discreto. Mandó una tarjeta de cumpleaños. Sin nombre, sin palabras. Solo una tarjeta de regalo para la cafetería a la que solía llevarme la abuela. Esa me dolió distinto. Porque a veces, el silencio pesa más que cualquier reproche. Mientras ellos se alejaban, yo empecé a reconstruirme. Volví a pintar los pasillos. Replanté las rosas de la abuela. Convertí la habitación de visitas en una biblioteca acogedora. Y ese comedor serio y apagado, en mi pequeño estudio. No llené la casa con ruido. La llené de intención. Por primera vez en años, sentí que la casa era mía. No por los documentos. Sino porque por fin se sentía en paz. Una noche, la asociación de vecinos me dejó una caja en la puerta. Aunque llevaba más de 10 años ahí. Dentro había una nota. Siempre supimos que esta casa era tuya. Nos alegra que ahora lo sea oficialmente. Sonreí. No por lo que decían. Sino porque ya no necesitaba su validación. Escuché que Lucía se mudó con su nuevo prometido a un condominio. Tercera vuelta. Él tiene una startup de criptomonedas. O eso dice. Intentó hacer un podcast. No le fue bien. Mamá empezó a trabajar como decoradora de interiores. Usó fotos de esta casa en su portafolio. Le envié una carta legal para que las quitara. Papá desapareció por completo. Y, curiosamente, fue lo que menos dolió. Porque dejé de esperar que apareciera alguien que nunca estuvo. Un día, me senté en el porche con mi café, viendo cómo la luz caía sobre los escalones, igual que cuando la abuela se sentaba ahí conmigo en primavera. Y ahí entendí algo. No lloraba por ellos. Lloraba por la idea que tenía de ellos.
Por esa ilusión tonta de que, si solo era lo suficientemente buena, algún día me verían. Me aceptarían. Me incluirían. Pero la verdad es que yo ya pertenecía. Siempre lo hice. Ellos simplemente nunca lo notaron. Estaban demasiado ocupados mirándose a sí mismos. Yo ya no necesito su reflejo. Construí el mío. Hecho de ladrillo, raíces. Y un silencio que, por fin, sabe a libertad. 6 meses después, colgué un cartel en el porche recién renovado. Monroe Studio One, diseño con intención. Solo con cita previa. La casa ya no era solo un techo y paredes. Era mi taller. Un proyecto propio. La respuesta silenciosa a la pregunta que nadie se atrevió a hacerme. ¿Y si dejo de aguantar y empiezo a crear? Al principio, llegaron unos pocos. Artistas independientes. Pequeños emprendedores con grandes sueños. Una maestra de primaria que quería transformar su rincón de lectura sin arruinar su cuenta de ahorros. A nadie le importaba si tenía un diploma. Lo que valoraban era otra cosa. Que escuchara. Que trajera calma con color. Que esa chica que una vez llamaron, la callada, supiera cómo convertir espacios gastados en refugios vivos. Y poco a poco, la voz se fue pasando. No viral. No rápido. Pero sí honesto. Venían porque habían oído que la casa tenía algo especial. Una energía que tocaba lo roto. Muchos llegaban con heridas que no se veían. Algunos, dejados por parejas. Otros, olvidados por su propia familia. Una mujer, al tocar una repisa de madera restaurada, susurró. Aquí se siente como si mi abuela me estuviera abrazando. Y yo supe exactamente a qué se refería. La casa había cambiado. Pero no por rabia, ni por venganza. Cambió porque finalmente pudo florecer. Las risas volvieron a la cocina. La música regresó con la luz de la mañana. El sofá ya no era un trono para los juicios de mi hermana. Ahora era donde desconocidos se sentaban y encontraban consuelo. Una tarde encontré una nota pegada en la puerta. Escrita con letra suave, en un papel sencillo. Pasé con mi hija por aquí. Me preguntó quién vivía en esta casa. Le dije, una mujer que decidió quedarse sin pedir permiso. La pegué en una esquina de mi estudio. No por necesidad. Sino porque, al verla, recordaba lo que era cierto. Yo nunca fui un reemplazo. Nunca la que estaba de paso. Fui el pilar. La que sostuvo los cimientos cuando nadie más lo hizo. La abuela lo sabía. Por eso me dejó esto. No para que lo cuidara. Sino para que lo viviera. Ya no era solo alguien que sobrevivió al abandono. Ahora era alguien que construía. Creaba. Me paré exactamente en el mismo lugar que una vez intentaron arrebatarme y lo transformé en algo más fuerte. Un espacio con raíces, no resentimientos. Un hogar con propósito, no con permiso prestado. No quería revancha. Quería muros que no me devolvieran dolor. Quería un techo bajo el que no tuviera que encogerme. Y lo más importante, quería un mañana que no dependiera de nadie. Y así lo hice. Con cada trazo. Cada proyecto. Cada historia que reemplacé con algo mejor. Y en medio de todo eso, estaba yo. La hija que dejaron de contar. La mujer que ignoraron. Ahora, el nombre que figuraba en cada recibo, en cada timbre, en cada plano. Monroe. Ya no era solo un apellido. Era una declaración. Un renacer. Era jueves. Llovía despacio. Y entonces escuché que tocaban la puerta. 3 golpes suaves. Sin prisa. Sin rabia. Solo, cansados. Abrí, esperando un paquete. Tal vez un vecino. Pero ahí estaba ella. Lucía. El cabello mojado le pegaba a la cara. Llevaba una sudadera vieja, sin maquillaje, sin tacos, sin esa arrogancia que solía vestir como perfume.
Solo una sombra de la mujer que, en otro tiempo, me había dicho en mi propia mesa. Tienes una semana para irte. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Sus ojos se detuvieron en el cartel del estudio, en la pintura nueva del porche, en la lavanda que había plantado en honor a la abuela. Finalmente, en voz baja, dijo: Está precioso. Me corrí un poco, pero no la invité a entrar. No necesitaba hacerlo. Ella entendió. Se quedó parada bajo el toldo, goteando sobre el felpudo. Perdí el lugar donde vivía, dijo. El tipo de las criptos tenía más encanto que estabilidad. Guardé silencio. Fui cruel contigo. Mi mirada le respondió por mí. No sé por qué te odiaba tanto, continuó. Tal vez porque hiciste que quedarse se sintiera más valiente que irse. Y eso, de algún modo, dolió más. Porque era verdad. Mamá está en mi casa, dijo. No lo dirá, pero te extraña. Papá vive con un primo. No hablamos mucho. La familia no se rompió, le dije. Solo se dieron cuenta de que yo era el pegamento. Ella bajó los ojos. Y con voz temblorosa, preguntó: ¿Hay algún camino de vuelta para mí? La miré directamente. Sé honesta. Asintió, respirando hondo. Me dijiste que me arrepentiría. Que terminaría sola. Pero nunca me sentí tan rodeada de calma. De personas que me ven. Que valoran lo que hago. Que se quedan. Una lágrima bajó por su mejilla. Tenía miedo, susurró. Yo también, dije. Pero yo escogí cuidar. Tú elegiste competir. Ella agachó la cabeza. Fui hasta detrás de la puerta y tomé una cajita. Dentro estaban sus viejos diarios, algunos aretes, una foto de ella con la abuela que encontré mientras limpiaba un cajón. Guardé esto para ti. Sabía que tal vez un día volverías. La tomó con manos temblorosas. Lo siento, dijo. Te creo, respondí. Pero también me acuerdo. Asintió con la cabeza, retrocedió. Y justo antes de irse, murmuró. Siempre fuiste la fuerte. Solo que no queríamos admitirlo. Cerré la puerta sin palabras. No por rabia. Sino porque ya no la necesitaba. Ni su perdón. Ni su validación. Ni siquiera su presencia. Me quedé en la entrada, oyendo cómo la lluvia golpeaba suave el vidrio. Luego volví a mi estudio. Encendí una vela. Tomé un pincel. Y dibujé una sola línea sobre un lienzo limpio. El inicio de algo nuevo. Porque ese día no marcó el final de la casa. Marcó el final del control que tuvieron sobre mí. Ellos pensaron que me estaban echando. Que me estaban dejando afuera. Pero lo que nunca entendieron fue esto. Yo era la escritura. Yo era el cimiento. Yo era la llave.